Como todos ustedes saben, hace escasamente 2 jornadas, en la madrugada de anteayer, un equipo de operaciones especiales norteamericano, los Delta Force, se introducían en el espacio aéreo venezolano, aterrizaban en Caracas, la capital, en los aledaños de donde estaba el presidente Nicolás Maduro, lo secuestraban y se lo llevaban a Estados Unidos. Esta operación, que hasta ahora ha sido desde luego la que está copando la actualidad y los diferentes comentarios políticos y la crítica social en todo Occidente, podría ser, pero no por lo que pareciera, la más audaz de la política internacional en las últimas décadas. Lo primero que cabe de reseñar de esto es lo siguiente. Lo primero, el contexto geopolítico. Estamos en una segunda presidencia de Donald Trump que ha empezado con la determinación de Donald Trump para competir con China, de afianzar los intereses de Estados Unidos en lo que han establecido ya claramente sin ningún tipo de rubor la doctrina Monroe o Donroe con Donald Trump, de establecer que el continente americano es el patio trasero, como dijo literalmente Pete Hegseth, secretario de la Guerra de Estados Unidos, y que por lo tanto Estados Unidos tiene la potestad, de acuerdo con sus intereses solamente, no con la legalidad internacional, que han tirado totalmente ya a la basura, de afianzar y de actuar como les venga en gana en cualquier país del continente americano, ya sea del norte, del sur o central, incluso ya reclamando territorio de Groenlandia, pero eso es tema y harina de otro costal. Pues bien, en este sentido, queridos amigos, nada más y nada menos que en los últimos 6 meses, Donald Trump ha iniciado una política totalmente confrontativa con el gobierno del señor Maduro. Ha mandado portaaviones, ataques aéreos, destructores, ha aumentado la tensión como nunca antes entre Estados Unidos y Venezuela. Y en este clima, Estados Unidos secuestra, coge por la fuerza el presidente venezolano con el pretexto de llevárselo a Estados Unidos y juzgarlo, pero no por nada de lo que haya hecho, por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano, no. Sino por narcotráfico y tenencia de armas, es decir, por lo que haya podido ser lesivo contra los intereses del pueblo norteamericano, queridos amigos. La primera pregunta que cabe hacerse es, ¿por qué secuestrar a Maduro ahora? ¿Por qué no hacerlo al principio y no aumentar un clima de tensión y de alerta y de alarma en el entorno de Maduro que habrían dificultado su secuestro? Bueno, quédense hasta el final, por favor, suscríbanse si no les dan denle me gusta, porque van a entender muy rápidamente por qué. Pero sin embargo, fuera de esta escalada que ha habido entre Estados Unidos y Venezuela, han pasado muchas otras cosas que explican en el contexto geopolítico y en esta doctrina de América para los americanos que Estados Unidos está llevando una política total y absolutamente dirigida a expulsar a China del continente americano y a afianzar de todas a bombo y platillo, diciendo que el continente americano es suyo y que ellos mandan allí. Primero cambiando simbólicamente el Golfo de México por el nombre del Golfo de América. Segundo, por ejemplo, también impulsando o presionando al gobierno de Panamá para cancelar el acuerdo con China del Canal de Panamá, la principal ruta comercial de la zona, así como toda una serie de medidas con diferentes gobiernos y una gira del secretario de Estado de Marco Rubio para intentar presionar a los diferentes gobiernos de que cancelen tratos con el gobierno chino y acuerdos comerciales con el gobierno chino en favor de Estados Unidos. Todo este contexto lo que explica y lo que establece es que la operación que hemos visto, y ahora vamos a explicar, se enmarca de manera concreta en la determinación de la administración Donald Trump de buscar un punto fuerte para buscar a futuro en la multipolaridad, en la competición con China, una base sobre la que establecer su radio de acción, sobre todo en los elementos fundamentales en los que quiere tener mesa o plato en la mesa multipolar del futuro, que es los recursos estratégicos y la energía, el petróleo y el gas. Pues damas y caballeros, lo que ha pasado tendría sentido si se pretendiera exclusivamente expulsar a China de Venezuela, en la línea de lo que estamos diciendo. Ningún cambio de régimen. Hay algunos juntaletras o abrazafaloras o papagayos que se dedican a repetir consignas que de manera absolutamente imprudente y vergonzosa, porque la verdad que no entiendo otra posición para ello, esgrimen que Estados Unidos ha hecho esto por amor a la libertad y a la democracia, sin mediar ningún interés particular para ellos, sin tener ninguna ganancia al respecto. En fin, hay que ser francamente osado para esgrimir tal imbecilidad con nombre y apellidos.
Lo cierto es que estamos muy lejos de ese mundo fantástico, idílico, en el que la gente, los países, actúan solamente movidos por principios, cuando lo que mueven las relaciones internacionales, y más aún en clave política, que es el más absoluto y crudo ejercicio del poder, son los intereses. Además, en este sentido, cobra especial relevancia el artículo que hace 2 meses publicaba The Atlantic, en el que en medio de estas crecientes tensiones decía ¿por qué Venezuela? Y hacía un repaso y avisaba y advertía y filtraba cómo efectivamente Donald Trump estaría totalmente determinado y habría instado a su enviado especial para los asuntos en Venezuela a establecer una estrategia para garantizar el futuro acceso de Estados Unidos a las riquezas extractivas de Venezuela, que alberga inmensos recursos minerales y las mayores reservas de petróleo del mundo, aunque sean en gran parte pesados. Sin embargo, en otras zonas se han empezado a encontrar ya yacimientos de otro petróleo más fácil de tratar, aunque el pesado es el fundamental para, por ejemplo, los cohetes, para el combustible de los cohetes como Elon Musk, etcétera, etcétera. La noticia entonces corrió como la pólvora, aquí la comentamos y la pregunta es, porque este artículo establecía que la estrategia de Donald Trump pasaba fundamentalmente porque Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, estaría dispuesto a un trato con Estados Unidos, a que Estados Unidos se afianzara tomando el control estratégico de los recursos clave y energéticos de Venezuela, a cambio de una salida controlada si Estados Unidos le otorga la amnistía a él y sus principales lugartenientes. Quédense con este concepto, amnistía. Levantara las recompensas sobre las cabezas de todos los miembros de su gobierno y su cúpula y facilitar un exilio cómodo. Esto según personas que tienen tratos con el régimen de Caracas. Si hay suficiente presión y si hay suficientes dulces en la mesa, dijo, la persona que habla con funcionarios de ambos países, todo está sobre la mesa con Maduro. La pregunta que cabe hacerse en este momento, cuando salió este artículo, el día 6 de noviembre de 2025, que comentamos aquí en directo, es, muy bien, imaginemos que Maduro dice sí a Estados Unidos. ¿Cómo Maduro puede dejar el poder sin quedar como un cobarde, como un vendido ante los revolucionarios bolivarianos, ante gran parte del pueblo venezolano, ante la historia? Y sobre todo, ¿cómo puede Maduro eludir sus responsabilidades en el ámbito internacional? ¿Cómo puede Maduro justificar su salida del poder a cambio de prebendas, de amnistía y exilio para disfrutar de lo dorado? La verdad que la pregunta no tenía respuesta hasta hace escasamente unos días. Porque lo que parecería más probable y lo que tendría más sentido y lo que además le daría una explicación muy lógica a cómo es posible que el Delta Force, el equipo de operaciones especiales, hubiera salido de un portaaviones norteamericano en el Caribe, en un clima de vigilancia, tensión, donde además han llevado allí a Venezuela sistemas de interceptación y armamento ruso de última tecnología. Habrían despegado, habrían ido a Caracas, habrían cogido al presidente de Venezuela sin disparar ni un solo tiro. Eso sí, volando los acuartelamientos de la inteligencia cubana en Caracas, que esos no se iban a venir a un pacto para escenificar una salida de Maduro que pudiera contentar a todos, y regresar sin que despegara ni un solo helicóptero ni un solo avión venezolano, sin que se declarara ninguna alerta, sin que el ejército se movilizara. Nadie movió ni un pelo en Venezuela. Es que no tiene radares, claro que los tiene. Tuvo que haber órdenes para no actuar. Que ha habido un pacto para hacer lo que se ha hecho es evidente. Lo que todavía no está claro es si directamente está la implicación de Maduro o solamente de la cúpula chavista. Yo me inclino, como vamos a ver a continuación, que esta es la salida que permite a Maduro dejar el poder. Maduro ahora ha sido extraído por la fuerza por parte del mayor enemigo de la revolución bolivariana chavista de su posición. Ha sido llevado a Estados Unidos por la fuerza. Por lo tanto, quedará como un héroe. Sin embargo, al mismo tiempo, Estados Unidos no ha tocado nada de lo fundamental si quiere realmente un cambio profundo o quiere cambiar algo en Venezuela, que sería la estructura del régimen. Solamente se ha llevado a la persona del presidente y a su mujer. Ojito, cuidado. También importante.
No ha tocado ni a Diosdado Cabello, ni a Delcy Rodríguez, a nadie estratégicamente clave, incluso más importante que Maduro, para la dirección del país y para el control del poder en el país. ¿Por qué? Porque estos ahora son los que, primeramente, y primera sospecha, exigieron una fe de vida de Maduro. ¿Pero cómo una fe de vida? ¿Pero cómo todos los altos jerarcas y toda la cúpula chavista, ante este atropello, ante esta violación total y absoluta de su soberanía, el derecho internacional, ante esta ignominia por parte de su enemigo, ante esta barabuconada, esta acción totalmente brutal en el ámbito del derecho internacional contra Venezuela, no de repente dicen y exigen, como por ejemplo hizo Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, exigir la devolución inmediata de Maduro a Venezuela, o si no, habría una respuesta? No, nadie dijo nada. Pidieron una fe de vida. La fe de vida se produce, queridos amigos, cuando a alguien se le secuestra a una persona, sobre todo en Hispanoamérica, que los secuestros están a la orden del día, y se va a iniciar una negociación para su devolución. Ahí tiene sentido que Diosdado Cabello, como hizo y Delcy Rodríguez al momento, pidieran una fe de vida, como si no supieran que Maduro estuviera vivo. Si de hecho hubiera sido mucho más fácil, y es la razón por la cual yo me descuarto por la traición de la cúpula chavista, eliminar a Maduro. Si el objetivo hubiera sido hacer un cambio dentro del régimen de Maduro, suprimiendo a Maduro, en beneficio de Delcy Rodríguez o Diosdado Cabello o varios de ellos, hubiera sido más fácil eliminar a Maduro, plantearle un funeral de Estado, venderlo como un ataque de Estados Unidos y la cúpula tener el pretexto para tomar el poder y avenirse a los intereses bajo mano pactados con Estados Unidos. Pero eso no tendría el efecto deseado, porque para que Maduro deje el poder y al mismo tiempo Estados Unidos consiga lo que quiere, que es expulsar a China de Venezuela, hace falta establecer un clima de negociación que llegue a un pacto, a un acuerdo, en el que se establezca que ni Maduro será castigado por lo que sea que haya hecho, ni tampoco se va a reivindicar que es legítimo y que hay que devolverle al poder, etcétera, etcétera. Es decir, como si no hubiera pasado. Una amnistía. Declarar por todas las partes, no ilícito, pero sí pactar que los actos de la presidencia de Maduro, desde las últimas elecciones cuestionadas, no tienen efecto. Es decir, borrar el efecto de las acciones presidenciales. Y todo esto además está empezando ya a verse claramente por parte de algunos medios y analistas y algunas filtraciones del propio Estados Unidos. Sky News está apuntado directamente a que es efectivamente Nicolás Maduro el que estaría detrás, junto con Donald Trump, de esta opereta, de este teatro. El Miami Herald prueba ya y da nombres y apellidos y lugares de cómo líderes venezolanos han estado reuniéndose en Qatar con Richard Grenell, el enviado especial para los asuntos en Venezuela por parte de Donald Trump. Y en estas reuniones en Qatar se habrían ofrecido varias alternativas de cómo realizar un trasvase de poder a Delcy Rodríguez o a la cúpula chavista. Esto prueba que ha habido estos contactos, ha habido estas negociaciones, ha habido estos ofrecimientos. No sabemos hasta qué punto se ha llegado o no se ha llevado a un acuerdo. Pero ¿cuál es lo fundamental aquí? ¿Cuál es lo clave? Lo clave aquí para Estados Unidos es que no basta con quitar el régimen, de hecho es una incomodidad. Yo ya les dije que además con Donald Trump en la presidencia estaba totalmente descartada una invasión. Cuando Estados Unidos ha intervenido, como en El Salvador, en Chile, en Costa Rica, etcétera, etcétera, durante el siglo XX en el continente americano, lo ha hecho siempre con operaciones especiales, como la operación Bahía Cochinos, entrenando, porque lo reconoció el Kennedy en su momento, entrenando a opositores en terceros países con el propio Estados Unidos, mandándolos allí con sus servicios de inteligencia y con su propio material, etcétera, etcétera. No ha pasado nada de eso, ha pasado todo lo contrario. A bombo y platillo Estados Unidos mandando portaaviones y mandando tropas. Eso era una medida de presión que se ha resuelto con esta fórmula, repito, muy audaz. Para los chavistas que buscan un retiro dorado, eludir ya las responsabilidades de todo lo que constantemente les están criminalizando por el mundo y disfrutar de todo lo robado. Y al mismo tiempo Estados Unidos, lo fundamental, expulsar a China de Venezuela, que es estratégicamente un país clave en términos no solamente de petróleo, y China además este verano había firmado un acuerdo con el gobierno venezolano de una inversión de más de 1.000 millones que supondría una extracción petrolífera brutal en Venezuela por parte de China en los campos petroleros venezolanos. Y esto sucedió, repito, este mismo verano. No solamente en clave del petróleo que iba a tener China en Venezuela y el gas,
sino sobre todo los minerales críticos, todos los recursos que los hay y muchos en Venezuela, muy cerca de Estados Unidos, que China ya tenía contratados o pactados su explotación con el gobierno venezolano, en medio además de un clima de total confrontación entre Estados Unidos y China por el tema de las tierras raras, donde Estados Unidos quiere no estar como está a disposición de Xi Jinping a que abra o cierre el grifo de las tierras raras. Y eso, ¿dónde ve la oportunidad Estados Unidos de poder hacerlo al mismo tiempo que golpea a su competidor? Venezuela. Estamos hablando, damas y caballeros, de que habría acuerdos milmillonarios por estos materiales, además del tema del petróleo, en Venezuela, que habrían sido, con esta operación, quitados de la esfera china y ahora estarían en control y desembarco de las empresas y del complejo industrial norteamericano. Además de ello, y por si no fuera poco, resulta que China en los últimos meses había pasado de ser un prestamista de Venezuela a cobrar a Venezuela. Algo que desde luego a regímenes como el de Maduro no les hace mucha gracia tener que soltar la pasta en vez de recogerla. Por eso, queridos amigos, todo eso junto con el comercio de minerales críticos en una ruta ilegal que resulta que conectaba toda la Amazonia con China, y esta operación, y lean ese artículo que les voy a dejar en la descripción, es un golpe tremendo para el monopolio estratégicamente geopolítico de China del control de las tierras raras. Este golpe es tremendo. Queridos amigos, hace que Estados Unidos haya hecho, como digo, un golpe muy audaz. La pregunta que muchos de ustedes se harán, bueno, Rubén, ¿y cómo es posible, si los acuerdos que ha firmado Maduro con China van a ser y serán válidos, que hayan expulsado a China de la zona y que Estados Unidos haya afianzado? Muy sencillo. Maduro ha sido detenido ilegalmente y de cualquier metal. Se lleva a Estados Unidos. Se hace ahora una pantomima en la que yo creo que ni siquiera va a llegar a ser juzgado, pero puede pasar, porque el juicio al final sería una caterva de ilegalidades y de incongruencias y de falta de legitimidad y principios jurídicos para realizar ese juicio, por falta de legitimidad, sobre todo pasiva, de un juez de Nueva York sobre Nicolás Maduro, que además se ha detenido sin ningún tipo de garantía. ¿Qué pruebas van a presentar contra él? Bueno, lo veremos. Pero sí establecer políticamente un marco de negociación donde el gobierno de Venezuela se vea forzado para que le devuelvan a Maduro a convocar elecciones, a un nuevo periodo en el que además lo que ha hecho Maduro por lo menos se declare inválido. Como Estados Unidos dice que carecía de legitimidad, no tiene validez. Y según la Constitución de Venezuela, queridos amigos, son las atribuciones del presidente, según el artículo 236.4 y punto 14, corresponde a la persona del presidente dirigir las relaciones exteriores, celebrar y ratificar tratados y convenios internacionales y celebrar los contratos de interés nacional en el ámbito de las relaciones internacionales. Es decir, si se declara por parte del gobierno, ahora interino, encabezado por Delcy Rodríguez, en una negociación con Estados Unidos, que las acciones de Maduro, para que sea devuelto, para que sea liberado, han sido ilícitas según Estados Unidos, pero que no cuentan, todo lo que ha firmado con China dejaría de tener validez. Y por eso ahora mismo ni siquiera está planteando ni pasándose por la cabeza para Donald Trump y para su camarilla, ni Corina Machado, ni Edmundo González, ni nadie, porque Estados Unidos no va a Venezuela a llevar ni democracia, ni libertad, ni nada. Estados Unidos va a Venezuela a llevarse. Y quienes le pueden dar lo que quiere son precisamente los que tienen el control de la policía, de la administración, del ejército y de la estructura política del país. A Estados Unidos no le interesa ahora mismo que se dispare ni un solo tiro, que no haya ningún enfrentamiento civil. Nada de eso. Paz, tranquilidad. ¿A quién hemos escuchado en las últimas horas hablar de paz y paz y paz y tranquilidad y paz y tranquilidad? Ah, Delcy Rodríguez. Porque ahora mismo lo que interesa es que las empresas, el negocio que es contrario a la guerra, desembarquen en Venezuela. Las empresas de Estados Unidos desembarquen en Venezuela, afiancen su posición en Venezuela, tomen los recursos estratégicos en Venezuela para llevárselos. Y a cambio, Nicolás Maduro y su cúpula, en un periodo de tiempo determinado de unos meses, mientras Estados Unidos hace eso, Maduro será liberado, será repatriado a un tercer país. España tiene muchas papeletas para ello.
y encontrará esa amnistía con un retiro dorado a cambio de haberle entregado en bandeja de plata a Estados Unidos lo que desea. Y Estados Unidos, a enemigo que huye, puente de plata, como dice el refrán en español. Eso es lo que para mí ha pasado en las últimas horas, queridos amigos. Una operación política, no de inteligencia ni militar, de gran audacia. Porque de un plumazo y sin disparar un solo tiro, establece un pretexto absurdo, infantil, y cualquier persona con datos de frente puede ver que algo huele mal aquí, pero que va en la línea totalmente concomitante, unida, de los mismos intereses que desean Estados Unidos y Maduro y su cúpula. Es posible que en un año, o poco menos o más, veamos unas elecciones libres en Venezuela, pero ya Estados Unidos habrá tomado el control de todo lo que requiere y necesita, bajo el control y complicidad del poder del régimen de Maduro, que será quien habrá entregado en bandeja todo eso. Ahora la negociación va a ser cómo establecer esa transición y presionar para la liberación de Nicolás Maduro, que además llegaba ayer a Estados Unidos deseando Happy New Year y Good Night. Como un líder de la revolución es tomado por la fuerza por sus principales enemigos y llega a territorio enemigo deseando a todo el mundo feliz Navidad, feliz año y buenas noches. Porque, damas y caballeros, lo que hemos visto es, desde luego, harto y bastante artificioso y infantil que se esté vendiendo, y trágico que la sociedad occidental, por parte de unos y otros, de repente haya estallado en críticas y brindando con champán como si esto fuera algo real y como si hubiera realmente una pelea aquí ideológica, cuando lo que cuenta aquí son los intereses. Y nadie lo está analizando. Nada más, queridos amigos, por favor, suscríbanse, denle me gusta, compartan el vídeo, miren este directo donde analizamos profusa y pormenorizadamente todo lo que comentamos aquí resumidamente. Nos vemos en los sucesivos. Entonces, salud y libertad colectiva.